Y como todos los lunes ya sumamos a Gustavo Pelicore, que Así está es. acá pidiendo Ah, pistas. sí, claro que sí. ¿Cómo Trae estás, de Gus? todo. ¿Qué Buen haces, Gus? día. Buen día. ¿Cómo andan? Bien, todo bien. Hoy vamos a hablar de inteligencia artificial. ¿Es más inteligente que nosotros la inteligencia artificial? Ya lo hemos hablado. El Sí, tema yo es creo si que tiene sí. los mismos problemas que tenemos nosotros como sociedad. Sí, y si tienen los mismos principios sobre todo, ahí está. No, hoy, a ver, hay todo un tema con la inteligencia artificial que son con los algoritmos. Los algoritmos también toman parte y toman decisiones todos los días. Y el gran problema es que la inteligencia artificial la estamos entrenando o le estamos enseñando con datos de ayer. Siempre pensemos en esto, la inteligencia artificial siempre mira para atrás, nunca mira para adelante. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta para todo esto? Porque a ver, la inteligencia artificial ya le dijimos, tenemos la tecnología, listo, perfecto, conseguimos eso. 2, otro problema, ¿nos está consumiendo mucha energía? Está bien, eso lo vamos a solucionar. 3, ¿y la ética y la moral y quién lo usa y cómo lo usamos? Bueno, ese es el tema que hoy vamos a tratar justamente. ¿Por qué? Porque los algoritmos, y sobre todo los algoritmos de detección facial, es en donde se nota mucho esto. Por ejemplo, uno de los casos más puntuales que pasó fue que una de las detectores de Google etiquetó, por ejemplo, a una pareja afroamericana como gorilas. Y eso es gravísimo, de entrada lo digo, Racismo. porque totalmente. Claro. Entonces la pregunta es, ¿una inteligencia artificial puede ser racista? Sí, totalmente. ¿Por qué? Porque tiene los mismos sesgos que tenemos nosotros. O sea, tiene un dato que tiene una ponderación que es negativa y eso produce un resultado que es injusto, y justamente Ahora, ese tipo de cosas. quiero hay ser que- clara respecto a esto que estás señalando, porque si una empresa tan importante como la que acabas de señalar tiene ese sesgo, evidentemente quien promptea esa aplicación puntualmente también tiene esos sesgos. Habría que seleccionar ya el personal que va justamente a manejar esta inteligencia. Totalmente, justamente. Hay algo bastante interesante. El que quiera ahondar en este tema, hay un libro que se llama 9 Gigantes y habla justamente sobre esto. ¿Por qué? A ver, a la inteligencia artificial la crearon hombres blancos de clase media alta en universidades de élite. Claro. Justamente ese es el principal problema que tuvo esta tecnología. Entonces, en base a eso, todos los sesgos que traía todo esto ya quedaron implícitos. ¿Cuál es el tema o qué era lo que tenía que resolverse después? Sacarle todos estos sesgos o empezar a clasificar de otra manera las cosas. Porque en verdad termina pasando de que todo este tipo de sesgos terminan ahora, todavía, después de muchos años, teniendo mucho valor todavía en este tipo de sistemas. Pero aparte no es solamente eso. La inteligencia artificial, aparte, y esta es otra, la buena de la tecnología, la inteligencia artificial también detectó, por ejemplo, que en la ciudad de Boston, Sí. demográficamente y socioculturalmente, la sociedad fue limitando, por ejemplo, sobre todo a la gente afroamericana, los fueron segmentando y cerrando en lugares y fueron creando anillos. ¿Y qué pasaba con esto? O sea, esas zonas tenían policía desmedida con respecto a los otros lugares. Claro. Y ya tenían el sesgo de que en verdad, por ejemplo, acá nosotros no tanto, pero en Estados Unidos, por ejemplo, el ser negro ya te condena que sos ladrón y no tiene que ser así. Y eso está implícito en este tipo de sistemas. Sí, pero eso, por ejemplo, aquí ocurre Y- también en términos geográficos, Totalmente. porque cuando vos lo analizás hay zonas que evidentemente son de mayor poder económico y otras de menor poder económico. Y si esto también está establecido, por ejemplo, a través de estos sistemas, por ejemplo, de mapeo, con el que cuenta una de las empresas que recién mencionabas, también puede establecer un sesgo desde allí, desde ese lugar. Por ejemplo, si uno le pregunta, ¿qué debo pensar de una persona que habita en tal o cual zona? Evidentemente, si el sesgo está, también te va a dar una respuesta en relación a eso. Sí, totalmente. Y otra parte, también la otra, y es muy importante, sesgos a nivel de cómo se hicieron las cosas. Por ejemplo, IBM tenía un caso muy particular. Los CVs que decían, que en el CV decía mujer, por ejemplo, no eran tomados en cuenta. ¿Por qué? Porque la historia de la empresa fue que no contrataban mujeres. Y durante años no contrataron mujeres. Y entonces, ¿qué pasó? Pasó esto, quedó Gustavo, implícito. ¿y se puede reconfigurar estos algoritmos, estos datos, para cambiar lo que en Sí. definitiva es lo que estamos hablando? Sí, justamente. Lo que estamos viendo en pantalla, justamente lo puse por esto, me parece bastante interesante. Primero, estos sistemas se los pueden engañar y este tipo de cosas se pueden hacer. Pero esto lo que demuestra es que se puede también cambiar la manera en que interpreta este sistema. O sea, lo interesante de esto es que, primero, hay que reentrenarlo, sí, pero el problema que tenemos es que todos los datos con los que lo entrenamos antes y que eran reales, tenían todos estos sesgos implícitos. Entonces, lo que tenemos que hacer es reinventar los datos de una manera que
sirva para que los datos del futuro y las nuevas inferencias de estos sistemas sean por lo menos positivas y sobre todo más inclusivas, que justamente un poco el problema de la sociedad o un problema sociocultural que tenemos hoy en día es la inclusión, o sea, empezar a incluir a todos. Ahora, en te hago esto. una consulta, porque también lo que hemos visto en las últimas charlas que hemos tenido es también que la inteligencia artificial está tomando sus propias decisiones. En este sentido, ¿podría ocurrir que más allá de que uno lo promptee de otra manera, que evite este tipo de sesgos, que realmente reorganice el sistema y la información con la que cuentan, de todos modos puede tener algún tipo de sesgo? Sí, el sesgo lo va a tener igual, lamento decirlo, pero lo va a tener igual porque está intrínsecamente en cómo estudió ese sistema todos los datos que le dieron. Entonces, inevitablemente eso. Lo que están haciendo están mitigando, o sea, que le ponen parches. Parchecitos. Si vos le haces preguntas de cierta manera, lo más probable es que te pare y te diga, no, eso está mal o queda por fuera de lo que yo te puedo decir o algo por el estilo. Pero en verdad, volvemos a lo mismo. Fíjense que la solución de este tipo de sistemas no es inteligente, lo mismo que la sociedad. Ponemos parches a los problemas que vamos teniendo y que vamos detectando. Tampoco podemos predecirlos. También, por ejemplo, lo que yo he advertido en el uso de algunas inteligencias artificiales, incluso lo charlaba con un creativo recientemente, es que aun cuando utilices un lenguaje adecuado, muchas veces la inteligencia artificial, por ejemplo, en algún momento, si le molesta la respuesta que les has dado, te responde de una manera totalmente inadecuada. Incluso con el uso de malas palabras. Y esto realmente es sorprendente porque uno lo promptea para que no utilice esos términos y sin embargo sí responde desde ese lugar. ¿Esto tiene que ver justamente con esto que vos estás señalando desde el origen? ¿O en realidad tenemos que pensar también en una inteligencia que empieza a tomar determinadas actitudes muy por fuera de lo que deseamos? Yo pienso que, a veces le pedimos a la inteligencia artificial que sea proactiva o que piense a futuro y en verdad vuelvo a lo mismo. La direccionalidad, la inteligencia artificial siempre va ahí desde el ayer y quizás no es tan inteligente como por lo menos estos sistemas que tenemos hoy en día no van evolucionando con la charla, por ejemplo. Eso sería interesante. Que evolucione con la charla y que vaya entendiendo. Pero a ver, vuelvo a decir lo mismo, si como sociedad, y me parece el mensaje más importante, si como sociedad no nos educamos mejor y no tratamos mejor estos sistemas cada vez que los maltratemos, le digamos malas palabras, o sea, nos tratemos igual que como un poco como los grandes problemas de la sociedad que tenemos y todo eso se va a ver proyectado en este tipo de sistemas y lo vamos a seguir teniendo. Por eso me parece que sigue siendo importante una buena educación y cambiar un poco la manera en que nos tratamos entre humanos. Me parece que va a hacer que cambie esta relación que tenemos con la inteligencia artificial. Y esa es la moraleja, ese es el desafío sobre todo y por eso planteamos el tema. Gracias, Gus. Sí, gracias a ustedes.